e intimidada por el alcalde municipal de Coyabaja, Florencio Carrascosa Gómez. Intentó matarme con una pistola en mi cabeza, golpeándome como él quisiera para desaparecerme. Para comentarles que en el 2015, en el mes de julio, pues fui rociado con combustible y golpeado, así como también fui víctima del robo de mi equipo de cámara de fotos. Es como que vaya alguien conduciendo un vehículo y sin tener licencia, pues aquí la gente hace lo que quiera en contra del periodista. En este caminar periodístico me he encontrado con muchos desafíos y también con acosos cibernéticos. Son mecanismos que usan para criminalizar el trabajo periodístico con enfoque comunitario. Las primeras intimidaciones o ataques que recibí fue en 2020 de parte de la Policía Nacional Civil. En septiembre de ese año se me capturó por 2 agentes policiales que intentaron incriminarme. Sin embargo, quedé en libertad y estos 2 agentes pues fueron capturados y actualmente se encuentran en un proceso de juicio. La mayoría de veces son cuentas de NetCenter y decir cuándo es bastante difícil porque son ataques como intermitentes. Hay días que obviamente son más fuertes que otros, pero siempre son como ataques que no ceden, a veces son más fuertes y a veces son como un poquito más suaves. Contarles que cada año tenemos una experiencia variable de agresiones físicas, amenazas o restricción a nuestras coberturas periodísticas. Por ejemplo, el 7 de marzo del año en curso, personal de seguridad del Banco de Guatemala se dirigieron hacia mi persona apuntándome con los cañones de las escopetas mientras grababa un reporte en la Plaza de los Derechos Humanos frente a la Corte Suprema de Justicia. Esto bajo el argumento que no se permitía la permanencia de personas en el lugar. En otros años hemos sido agredidos físicamente por personas vinculadas a poderes fácticos o grupos políticos locales, vinculado a militares y principalmente a las industrias extractivas. En el año 2019 fui afectada por un grupo de personas desconocidas que daba seguimiento a mi rutina diaria. Posteriormente fui afectada por campañas de desprestigio en mi contra a través de redes sociales y el correo electrónico. Quienes me amenazan y quienes procuran perseguirme son una mezcla de actores. La más preocupante de todas, la propia fiscal general Consuelo Porras, su fiscal Rafael Curruchiche en la FESI. Todo esto a instancias de la Fundación del Terrorismo y también de Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicaciones, identificado como uno de los cuadros más corruptos de la política nacional. En los últimos 3 años, los ataques que he recibido vienen directamente de cuentas anónimas en redes sociales. Esto ha ocurrido constantemente y específicamente cuando escribo notas relacionadas a justicia. Personas cercanas al gobierno, personas anónimas, incluso he presentado más de 15 denuncias al Ministerio Público. En agosto de 2014, sufrí vejámenes en la aldea Cotochac, Uspantanquiche, donde estuve retenido por más de 7 horas por comunitarios. El ataque ocurrió cuando cubría una nota periodística. De las muchas veces que me han intimidado, amenazado o incluso denunciado penalmente, la última ocurrió en 2020, de septiembre a noviembre de 2020, cuando el gobierno me acosó, me intimidó por un reportaje que hice sobre el exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez. Incluso el padre del exfuncionario me denunció penalmente y la denuncia sigue activa en el Ministerio Público. Además, me han golpeado, me han bloqueado información y me han denunciado por medio de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer por mi labor periodística y otras formas de acoso e intimidación. La primera amenaza que sufrí personalmente fue en agosto del año 2018 por trabajadores del proyecto hidroeléctrico Ushek S.A., cuando a petición de la población afectada fui a brindar una cobertura periodística por la tala inmoderada de árboles que trabajadores de la empresa Ushek estaban realizando en la ribera del río Cabón,
Esto ocurrió en Alta Verapaz. Estos trabajadores me retuvieron exigiéndome que borrara los videos que filmé. El segundo atentado e intimidación que sufrí ocurrió en el año 2019 también por trabajadores y autoridades cooptados por la compañía guatemalteca de níquel CGN. Esto ocurrió en el Estorizabal. Con mucha agresión y amenaza contra mi integridad, exigieron mi retiro inmediato en el campo minero. Y cuando ya estaba en una comunidad del Estor, llegaron personas a controlarme porque estaban preocupados que fui a brindar una cobertura en una montaña de nacimiento de agua que iba a ser destruida por la minera CGN. La otra amenaza la sufrí en el año 2021 por autoridades locales y trabajadores de la petrolera Latin America en Chisec, Alta Verapaz. Ellos, a base de amenazas e intimidaciones, se oponían a que diera a conocer las imágenes de un derrame petrolero que afectaban los riachuelos de las comunidades que dependen de esa agua. La última fue también en el año 2021 por dar cobertura a comunidades que reclamaban tierras ancestrales en Cabón, Alta Verapaz. Las personas nunca se identificaron porque según testigos se trataban de sicarios del finquero García Herrera, que ocupaba la finca San Marcos Chivilté, ya que pocos días después de las llamadas amenazantes que realizaban contra mi persona, asesinaron a uno de los pobladores que demandaban esas tierras ancestrales. Muchas veces quienes amenazan son perfiles falsos por redes sociales, gente que no está de acuerdo con lo que publicamos en los reportajes y sobre todo net centers quienes hacen burla y te amenazan de distintas maneras. En estos últimos tiempos me he sentido amenazada, muy intimidada y con mucho miedo. ¿Por qué? Porque toda esa persecución que he tenido por parte del señor alcalde municipal ha sido para mí una situación muy difícil de superar. El miedo que siento cuando lo encuentro en el camino, me tiemblan los pies, las manos, tengo miedo. Ser periodista indígena en Guatemala es un gran reto para nosotras las mujeres y más como mujeres indígenas. La vulnerabilidad es uno de los retos y de las experiencias más angustiantes, sobre todo porque el trabajo que hacemos todos los días de la noche a la mañana es imposible de hacer y eso es lo peor. Creo que lo que más he sentido es incertidumbre, es no saber si los ataques se van a quedar solamente en palabras o si ya van a pasar a otras acciones, porque por ejemplo hay muchas amenazas de demandas, de incluso hacer daño, así que es ese miedo de que se dé el siguiente paso. Bueno, pues además de sentir temor y miedo de perder la vida en cualquier momento o en peor de los casos, arriesgar la seguridad de mi familia, lo más amargo también es sentirme completamente desamparado, abandonado en una isla al acecho de cualquier monstruo voraz donde no existe esperanza tan siquiera de una chispa de justicia estatal o el auxilio de alguna entidad defensora que tenga la voluntad de librarme de las amenazas de los agresores. Nunca me había sentido tan perseguido y con tanto esfuerzo por criminalizarme, por llevarme ante el sistema de justicia y en concreto, por encarcelarme indefinidamente. Me ha afectado emocionalmente porque sé que puedo poner en riesgo a personas cercanas a mí o a mis fuentes de información. Lo que se busca con esto es que dejemos de investigar o de seguir casos que afectan evidentemente a instituciones gubernamentales o que no están haciendo las cosas bien. Con los ataques y amenazas recibidos, de alguna forma sí me he sentido intimidada, no solo cuando me ocurren a mí, sino cuando le ocurren a mis colegas, pero encuentro bastante apoyo a través de las redes que hemos construido de solidaridad. Me he sentido vulnerado e intimidado por las constantes amenazas que recibo, sobre todo en redes sociales, por medio de mensajes e incluso algunas han llegado hasta mi casa.
Por ejercer el periodismo en Quiché he sufrido ataques y amenazas. Lo que se siente después es mucho temor e inseguridad. Los ataques que he recibido por ejercer el periodismo me han provocado mucho coraje, desconfianza e indignación. He tratado de recobrar fuerzas para no rendirme ante estas amenazas que he recibido en los últimos años. Desde entonces, en cada cobertura, he tratado de ser más cuidadosa para evitar cualquier peligro de asesinato o persecuciones, ya que antes de las amenazas, las coberturas lo hacíamos sin mayores precauciones. Para describir el periodismo en Guatemala en 3 palabras, tendría que crear 2 categorías. Una categoría de los medios tradicionales, en donde podría definirlos con censura, miedo y engaño. Y los medios independientes, valentía, honradez y transparencia. Es miedo, terror, a ser perseguida de nuevo, porque ese es el rol que nos toca vivir a los periodistas en Guatemala. 1, riesgo. 2, distancia. Tienes que tomar distancia de muchas personas y de muchas situaciones. Y la tercera palabra que define el periodismo es temor, porque siempre hay que estarse cuidando las espaldas. Son vocación, fafa y explotación. Ejercer periodismo en Guatemala es desafiante, por un lado, difícil por la dificultad de documentar la mayor parte de hechos debido a la inexistencia de muchas bases de datos, por el otro, pero indispensable y gratificante también. Eso es hacer periodismo. Ejercer periodismo en Guatemala es evidentemente servicio, pero también hay riesgos y desafíos. Ejercer el periodismo en Guatemala es uno de los trabajos más peligrosos que existe en todo el mundo. Pasión, compromiso y convencido de que se debe fortalecer la democracia. Creo que en Guatemala el periodismo es riesgoso, apasionante y necesario. Resiliencia, porque nos toca luchar contra una tendencia cada vez más fuerte de cerrar las fuentes de información. Lo otro es ataques, porque nos enfrentamos a todo tipo de ataques. Y la segunda no es una palabra, es un concepto, pero creo que hay mucho por descubrir todavía, hay mucho que contar, especialmente en temas de corrupción y de desigualdad. La palabra que mejor describe en el ambiente en el que trabajamos creo que sería hostilidad. Pero también para describir el trabajo de los periodistas en Guatemala, creo que pondría la palabra valentía y también la palabra esperanza, porque de alguna forma seguimos haciendo periodismo por eso, por la esperanza de que algo cambie.